posición de la cámara, reflejos y sombras proyectadas por otros objetos. Por lo tanto, el sombreado de fragmentos se utiliza para sombrear cada píxel con una iluminación precisa para que la escena sea realista. Como recordatorio, los fragmentos son grupos de píxeles formados a partir de un solo triángulo rasterizado. Veamos el sombreador de fragmentos en acción. Esta locomotora de tren está hecha principalmente de metal negro, y si aplicamos el mismo color a cada uno de sus fragmentos de píxeles, obtenemos un tren terriblemente impreciso. Pero una vez que aplicamos el sombreado adecuado, como oscurecer la parte inferior y aclarar la superior, y al agregar reflejos especulares o brillo donde la luz rebota en la superficie, obtenemos un tren de metal negro realista. Además, a medida que el sol se mueve en el cielo, el sombreado del tren refleja el paso del tiempo a lo largo del día, y si es de noche, los materiales y colores de todos los objetos son más oscuros e iluminados por la luz del fuego. Incluso los videojuegos, como Super Mario 64, que tiene casi 30 años, tienen un sombreado simple donde los colores de las superficies cambian por la iluminación y las sombras de la escena. Así que veamos cómo funciona el sombreado de fragmentos. La idea básica es que si una superficie apunta directamente a una fuente de luz, como el sol, está sombreada más brillante, mientras que si una superficie está orientada perpendicularmente o lejos de la luz, está sombreada más oscura. Para calcular el sombreado del triángulo, hay dos detalles clave que debemos conocer. Primero, la dirección de la luz, y segundo, la dirección hacia la que está orientada la superficie del triángulo. Sigamos usando la locomotora como ejemplo y pintémosla de rojo brillante en lugar de negro. Como ya sabes, este tren está formado por 762.000 triángulos planos, muchos de los cuales miran en diferentes direcciones. La dirección en la que está orientado un triángulo individual se llama normal de superficie, que es simplemente la dirección perpendicular al plano del triángulo, algo así como un asta de bandera que sobresale del suelo. Para calcular el sombreado de un triángulo, tomamos el coseno del ángulo, o teta, entre las dos direcciones. El valor del coseno teta es 1 cuando la superficie está orientada hacia la luz, y cuando la superficie es perpendicular a la luz es 0. A continuación, multiplicamos el coseno teta por la intensidad de la luz y luego por el color del material para obtener el color correctamente sombreado de ese triángulo. Este proceso ajusta los valores RGB del triángulo, y como resultado, obtenemos una gama de claridad a oscuridad de una superficie, dependiendo de cómo sus triángulos individuales estén frente a la luz. Sin embargo, si la superficie es perpendicular o está orientada hacia afuera, no queremos un valor de coseno teta de 0 o un número negativo, porque esto daría como resultado una superficie completamente negra. Por lo tanto, establecemos el mínimo en 0 y añadimos una intensidad de luz ambiental multiplicada por el color de la superficie, y ajustamos esta luz ambiental para que sea más alta en escenas diurnas y más cercana a 0 por la noche. Finalmente, cuando hay múltiples fuentes de luz en una escena, realizamos este cálculo múltiples veces con diferentes direcciones e intensidades de luz, y luego sumamos las contribuciones individuales. Tener más de unas pocas fuentes de luz es computacionalmente intenso para la GPU, y así, las escenas limitan el número de fuentes de luz individuales y a veces limitan el rango de influencia para las luces, por lo que los triángulos ignorarán las luces distantes. Las matemáticas vectoriales y matriciales utilizadas en el renderizado de gráficos de videojuegos son bastante complicadas, pero por suerte hay una manera gratuita y fácil de aprenderlas, y es con Brilliant.org. Volvamos a explorar el sombreado de fragmentos. Un problema clave es que los triángulos dentro de un objeto tienen una sola normal, por lo que cada triángulo compartirá el mismo color en toda su superficie. Esto se llama sombreado plano y es poco realista en superficies curvas como el cuerpo de esta máquina de vapor. Para producir un sombreado suave, en lugar de usar normales de superficie, usamos una normal para cada vértice calculada, usando el promedio de las normales de los triángulos adyacentes. Luego, usamos coordenadas baricéntricas para producir un gradiente suave de normales a través de la superficie de un triángulo. Es como mezclar 3 colores diferentes a través de un triángulo, pero estamos usando las 3 direcciones normales de los vértices. Para un fragmento dado, tomamos el centro de cada píxel,
y usamos las normales de vértice y las coordenadas del triángulo pre-rasterizado para calcular la normal baricéntrica de ese píxel particular. Al igual que mezclas los tres colores en un triángulo, la normal de este píxel será una mezcla proporcional de las tres normales de los vértices del triángulo. Como resultado, cuando se utiliza un conjunto de triángulos para formar una superficie curva, cada píxel será parte de una pendiente de normales, resultando en una pendiente de ángulos orientados hacia la luz, con coloración píxel por píxel y sombreado suave en toda la superficie. Queremos decir que este ha sido uno de los vídeos más divertidos de hacer, simplemente porque nos encanta jugar a videojuegos, y ver el algoritmo que hace estos increíbles gráficos ha sido una gozada. Pasamos más de 540 horas investigando, escribiendo, modelando esta escena de RDR2 y animando. Si pudieras tardarte unos segundos en pulsar el botón de me gusta, suscribirte, compartir este video con un amigo y escribir un comentario, nos ayudaría más de lo que piensas. Así que, gracias. Hasta ahora hemos cubierto los pasos principales para la canalización de representación de los gráficos. Sin embargo, hay muchos más pasos y temas avanzados. Por ejemplo, es posible que te preguntes dónde encaja el trazado de rayos en DLSS o el supermuestreo de aprendizaje profundo en esta canalización. El trazado de rayos se utiliza principalmente para crear escenas muy detalladas, con iluminación y reflejos precisos, que suelen encontrarse en la televisión y las películas. Un solo fotograma puede tardar docenas de minutos o más en renderizarse. En el caso de los videojuegos, la visibilidad y el sombreado principales de los objetos se calculan mediante la canalización de representación de gráficos que hemos comentado. Pero en ciertos videojuegos, el trazado de rayos se utiliza para calcular sombras, reflejos y mejorar la iluminación. Por otro lado, DLSS es un algoritmo para tomar un fotograma de baja resolución y escalarlo a un fotograma 4K utilizando una red neuronal de convolución. Por lo tanto, DLSS se ejecuta después de que el trazado de rayos en la canalización de gráficos genere un fotograma de baja resolución. Una nota interesante es que la última generación de GPU tiene tres arquitecturas completamente separadas de recursos computacionales o núcleos. CUDA, o núcleos de sombreado, ejecutan la canalización de representación de gráficos. Los núcleos de trazado de rayos se explican por sí mismos, y luego DLSS se ejecuta en los núcleos tensoriales. Por lo tanto, al jugar un videojuego de gama alta con trazado de rayos y DLSS, tu GPU utiliza todos sus recursos computacionales simultáneamente, permitiéndote jugar juegos en 4K y renderizar fotogramas en menos de 10 milisegundos cada uno. Mientras que, si tuvieras que confiar únicamente en los núcleos CUDA o de sombreado, un solo fotograma tardaría alrededor de 50 milisegundos. En ese sentido, el trazado de rayos y el DLSS son temas completamente diferentes con sus propios algoritmos igualmente complejos. Y por lo tanto, estamos planeando vídeos separados que explorarán cada uno de estos temas en detalle. Además, en lo que respecta a los gráficos de los videojuegos, existen temas avanzados como sombras, reflejos, rayos UV, mapas normales y más. Por ello, estamos considerando hacer un vídeo adicional sobre estos temas avanzados. Si estás interesado en un vídeo de ese tipo, háznoslo saber en los comentarios.